estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy os vengo a hablar o a aconsejar sobre la menopausia. La menopausia es un cambio de vida totalmente, ya que la menopausia empieza entre los 40 y los 50 años, porque el cuerpo empieza a prepararse para un cambio que va a hacer para el resto de nuestras vidas, porque tendremos que aprender a vivir sin ello. No se trata solamente de que vamos a perder la regla y ya está, no. Mientras tenemos el óvulo, nosotros estamos produciendo estrógenos y progesterona. Cuando dejamos el óvulo deja de ser fértil, desaparece, también dejamos de producir estrógeno y progesterona. Esto hace que aparezcan los sofocos, porque el cuerpo se tiene que adaptar de golpe a que si ha llevado 40 o 50 años produciendo los estrógenos y la progesterona, ahora se tiene que adaptar a no tenerlos. ¿Qué pasa? Que aparecen los sofocos, pero ese es el menor de los problemas, el menor. Porque ¿qué pasa? Que resulta de que mientras tenemos los estrógenos y la progesterona, estamos eliminando grasas y nos ayuda a eliminar líquidos, y ahora no lo tenemos. Por eso la frase de no sé, pero todo me engorda, me estoy hinchando, siento que me estoy engordando. Ya, porque no lo quemas. O sea, tus estrógenos están desapareciendo y tu progesterona también. A raíz de eso aparecen enfermedades como los miomas, los pólipos, la hinchazón, la retención de líquidos, la pérdida de cintura, aparece el colesterol, la grasa abdominal, el hígado graso, las depresiones, los cambios de humor y un largo etcétera. Todo eso nadie nos lo dice y no sabemos prevenirlo. Con una buena alimentación y quitando algunas cosas, se elimina. O sea, podemos aprender a vivir perfectamente con ello. Hay mujeres que ni lo notan. O sea, hay mujeres que ni notan que están pasando ese proceso. Yo no tuve sofocos, yo no sé lo que son los sofocos porque no los pasé. Una de las cosas que tendríamos que hacer sería pues como cuando estás embarazada, que es un proceso y dices una preparación para el parto, pues esto tendría que ser una preparación para un largo plazo, para tu larga vida. Tendríamos que hacer algún tipo de ejercicio que ya de hecho el médico te manda que andes, porque se tiene que fortalecer toda esta zona. Contra más fuerte tengas esta zona, menos vas a notar el cambio. Si eres una chica que pasas muchísimas horas en una oficina y no haces ejercicio, desde luego el cambio va a ser brutal. Si eres una persona que trabajas mucho, pero físicamente, igual ese cambio no lo notas tanto, porque esta zona de aquí tiene que estar muy fortalecida. Esa es una. Ejercicios que le vienen bien: hipopresivos, yoga, pilates. Vale, esa sería una de las cosas que se deberían de hacer. Otra de las cosas serían la alimentación. La alimentación, ya de raíz hay que quitar todo lo que son procesados. Los procesados te van a hacer grasa que tú no vas a poder eliminar. Líquidos con azúcares te van a producir líquidos con azúcar que se va a convertir en grasa y tú no vas a poder eliminar. Porque tu cuerpo ya no produce ni estrógeno ni progesterona. Entonces no lo vas a quemar. Te va a costar muchísimo. De ahí esas frases que, si yo no ceno casi nada, si mis cenas son, ya, pero por la mañana a lo mejor te has comido un croissant con un café con leche. Y eso no te va a engordar. Te va a engordar el azúcar que lleva el croissant. Tampoco ni siquiera la mantequilla, porque la mantequilla, si es buena, tampoco engorda.
Claro, si no te comes 1 kilo. Pero bueno, eso sería una de las cosas. Hidratarse, tomar mucha agua. Otra de las cosas, tengo costumbre de ir a la herboristería a comprarme integrales, como la pasta integral, harina integral, cuando hago el pan. Bueno, había una señora que me conocía de toda la vida, y esta señora me dijo, dice, tendrías que empezar a tomarte aceite de onagra. Y yo pensaba, ¿para qué? Y yo estaba súper bien y nunca he sido partidaria de tomar complementos alimenticios. Pero el aceite de onagra no es que sea un complemento alimenticio, además no tiene proceso de conservación. Es directamente, lo hacen como tipo al aceite de oliva, pero con un proceso en frío. Y en vez de ser aceite de oliva, es aceite de onagra y son unas perlitas. Yo empecé a tomármelas por tomármelas. Yo no tenía nada, yo estaba súper bien. Bueno, yo empecé a tomármelas y tenía 2 pequeños miomas y desaparecieron. Y es porque el aceite de onagra ayuda a eliminar los tumores. El aceite de onagra se utiliza en algunas dietas para adelgazar porque es de asimilación rápido. Tiene muchísimos beneficios, entre ellos el omega 6 ayuda a perder grasa, a su acumulación, tiene vitamina C, potasio, magnesio, fósforo, ayuda a prevenir los sofocos, hidrata las mucosas, contiene ácidos grasos esenciales y ayuda a reducir los tumores. Esa es una de las cosas que tendríais que empezar a tomaros ya antes, o sea, de los 40 a los 50, tomaros aceite de onagra. El aceite de oliva. El aceite de oliva tiene una cantidad de propiedades y además cuando nosotros pasamos a no producir estrógenos ni progesterona, necesitamos el omega 6, el omega 3 y antioxidantes para hidratarnos. De ahí que lo notas en la piel, en la sequedad vaginal y escozor. Bueno, pues tanto el aceite de oliva como el aceite de onagra repongas tu omega 3, omega 6 y antioxidantes. Y esto también lo vamos a encontrar. Ahora os diré un poquito, porque os he hecho una lista de alimentos y de cosas que podéis comer para ayudaros a fortalecer todo esto, porque es necesario que comáis el omega 3, el omega 6 y los antioxidantes. Yo os voy a decir una lista que me he apuntado de cosas que vienen bien para la menopausia. Una de ellas es tomar mucho líquido, agua, infusiones, cosas naturales, ¿vale? No Coca-Cola o Fanta o limonada, no. Agua, infusiones, un café, no 7-8, porque la cafeína es un poco excitante y entonces a los sofocos no le viene bien. Te viene bien para perder líquidos y grasa, pero no te viene bien para los sofocos. Y en este momento estás en un cambio o en un proceso que no te viene bien. El aceite de oliva tiene propiedades antibacterianas, tiene antioxidantes, antiinflamatorio, antienvejecimiento, mejora las neuronas, tiene el omega 3 y el antioxidantes. Eso sería el aceite de oliva. Otra de las cosas es que de alguna manera intentéis de tomar el sol, porque el sol os ayudará a asimilar los alimentos, las vitaminas y os ayudará a que esos estrógenos y esa progesterona que estáis perdiendo sea más gradual, os ayuda a absorber las vitaminas mejor. Alimentos que deberíamos de tomar durante todo este proceso.
porque no se trata del proceso que hay en que ya no vamos a producir estrógenos y progesterona, sino que ya es para el resto de nuestra vida. Hay que aprender a vivir bien. O sea, es el resto de nuestra vida, para siempre. Entonces, tendríais que aprender a hacer una alimentación que os ayude a eliminar líquidos y grasas que se van a acumular y se van a acumular aquí. Vais a tener la sensación de hinchazón y retención de líquidos. Vale, os he hecho una lista de todo esto. El yogur y el queso serían importantísimos. ¿Por qué? Porque va a bajar vuestro nivel de calcio. Entonces, el yogur sería muy importante porque también está concentradas todas sus propiedades y os va a venir bien para asimilar el calcio. La vitamina D, buscar quesos que tengan vitamina D. Estos serían los quesos de cabra y los quesos de oveja. En otro vídeo os explicaré el porqué de la vitamina D. Después, tendríamos que incorporar cereales e integrales, por todo aquello que os expliqué de que con la cáscara tienen todas sus propiedades, pero aparte de eso os van a ayudar a limpiar y a deshinchar. Aparte se van a convertir en energía, en esa energía que os ayuda a eliminar grasa y a convertir esa grasa en energía. ¿Os acordáis que ya también os lo expliqué? Vale, tendríais que tomar pescado y carnes blancas. ¿Por qué? Porque la proteína es súper importante. Y ahora os voy a poner un recorte por aquí de una cosa que he estado leyendo de estos vídeos y que leo yo de medicina. Os lo leo. En esta etapa de la vida, muchas mujeres tienden a modificar sus hábitos alimenticios. Uno de los más habituales es reducir la cena a su mínima expresión, quedando en muchos casos en una ensalada, un yogur o una fruta, lo cual es un error que puede hacer que aumentes de peso y disminuya tu masa muscular por la falta de proteína. Esto yo os lo había dicho, os lo voy a dejar aquí para que lo leáis vosotros. Se aconseja un número de comidas entre 5 y 7. Sobre todo no saltaros la cena, porque os hace aumentar de peso y puede que disminuya vuestra masa muscular. Y digáis, ¡ay, pero es que esto cuelga, esto está blandito! Vale, pues eso es vuestras faltas de cena. Y yo me como una ensalada y un yogur y una fruta, algo que no va por la noche. Por la noche, acordaros, va esto, con proteína y con verdura, ¿vale? Y sigo con la lista de todas las cosas que os tengo aquí preparadas para que las veáis. Vale, eso sería que comierais pescado y carne, pero la carne a poder ser blanca, ya que en la cena os dije que las carnes rojas son de digestión lenta y no las vais a deshacer. Alimentos que deshinchan, que no solamente es que sean diuréticos, sino que además os van a deshinchar. Y estos serían el kiwi, el melón, el jengibre, la canela, el limón, el pepino, el aguacate y la menta, junto con la variedad de tés que ya os he explicado también. Y otra de las cosas también que me he saltado con lo de las cenas es que en este proceso vais a tener cambios de sueño. Entonces, si os saltáis la cena, os despertaréis por la noche con la sensación de que tenéis hambre y comeréis cualquier cosa. Entonces, no saltaros la cena. Vale,
Voy a hacer un resumen con todo lo que os he explicado para que no os falten esos alimentos, con esta lista que yo os he preparado aquí. Una de las cosas sería fortalecer el suelo pélvico, hacer ejercicios como hipopresivos, yoga o pilates, salir a caminar, tomar el sol, un ratito que os dé el aire, que os despejéis por ahí, os ayuda a absorber mejor las vitaminas. Los cereales integrales os ayudan a eliminar líquidos y a limpiar los intestinos y a convertir esa grasa en energía. La proteína convierte la grasa en energía. Tomar pescados, carnes, que sean blancas. O sea, el pescado puede ser el azul también, pero sobre todo las carnes que sean blancas, porque las carnes rojas son de digestión lenta y os va a costar mucho y más por la noche. Otra de las cosas es que vais a necesitar reponer el omega 3, el omega 6 y los antioxidantes. Para eso utilizar el aceite de oliva o el aceite de onagra. Los dos os van a venir bien. Pero hacerlo diariamente. No hoy me lo tomo, pero mañana ya se me ha olvidado. No, hacerlo diariamente. Una cucharadita de aceite de oliva cada día os va a venir bien. Y unas perlitas de aceite de onagra, si no tenéis una dieta así constante, es mejor que os tomáis las perlitas de aceite de onagra. El yogur. El yogur tiene concentrados todas sus propiedades. El queso de cabra y de oveja, porque tiene la vitamina B, la vitamina D que os hace falta. Aumentar el consumo de líquidos. Los espárragos y las alcachofas, ya sean comidos o incluso beberos el agua, con unas gotitas de limón. Os hará que os ayude a perder grasa, a bajar el colesterol y a bajar los sofocos. Alimentos que deshinchan. Los alimentos que deshinchan es el kiwi, el melón, el jengibre, el pepino, el aguacate, la menta, los tés y un café. Por la noche, no saltaros las cenas. Las cenas sobre todo que sean con verdura y con proteína. Carne o pescado. Huevo por la mañana, nunca por la noche. Acordaros que ya os lo he explicado. Tomar huevos sí son muy importantes porque son proteína por la mañana. Los quesos por la mañana. El yogur, tomarlo solo porque absorberá mejor todas las propiedades. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que mis consejos os ayuden a llevar una mejor vida, que tengáis una buena dieta, una buena alimentación. Espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!